Vamos a consultar a un experto, una experta en este caso, de lujo, porque realmente tiene una prosapia importantísimo en los niveles, digamos, de estudio, pero además de eso es analista política, ha escrito mucho, tiene capacidad de crítica y por eso está con nosotros del otro lado de la línea Gretel Ledo. Gretel, muy buenas tardes, ¿sí? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, Luis. Bueno, muchas gracias como siempre por la invitación y estamos viviendo momentos cruciales, decisivos, Sí. Donde se está un poco acelerando un poco la expectativa depositada sobre este nuevo gobierno y la ansiedad, obviamente, que corcome a la desesperación en la cual está sumergida gran parte del sector productivo y los sectores más vulnerables que han sido los más golpeados durante, digamos como resultado final del gobierno saliente, ¿no? Por diversas circunstancias, ¿no? Sí. Tanto en términos internacionales y también por el momento histórico, digamos, que Argentina estuvo atravesando a partir de comenzar a tomar deuda externa, cómo eso fue repercutiendo, digamos, en toda la matriz social, el tejido social, ¿no? Sin duda. Fíjense que ahora justamente por decreto el gobierno acaba de enviar en una convocatoria a sesiones extraordinarias y se va a estar presentando mañana mismo en Cámara de Diputados. Se va a trabajar el proyecto que tiende a sancionar la nueva ley de solidaridad y reactivación productiva con un trámite express, teniendo en cuenta la urgencia, ¿no? Amén del paquete de medidas que ya el Plan Guzmán lanzó, y un poco él fue bastante claro cuando mencionó que no se habla solamente del eje macroeconómico o de ciertas variables, sino que tuvieron que ver la manera de articular cada uno de los sectores, o sea, hacer un paneo para que las medidas sean un paquete integral para un poco levantar un nuevo país, ¿no? Él lo dijo textual: queremos poner Argentina de pie y queremos hacerlo a través de un plan consensuado y que aborde todos los aspectos. Sí, sin duda es un programa, digamos, o es un proyecto ómnibus que contempla una cantidad de situaciones socioeconómicas realmente muy importantes. Puntualmente podríamos hablar del tema jubilatorio, podríamos hablar del tema exportaciones, podríamos hablar inclusive del ámbito de las retenciones o de las tarifas. Está todo muy compactado allí. Y seguramente con el trámite parlamentario vamos a tener mayores precisiones, ¿no? Porque hasta el momento en la Casa Rosada lo que nos dieron fue un resumen, y lo hizo también el ministro, ¿no? Después habrá que ir detallando punto por punto, es importante. Exactamente. Bueno, y hay otra cosa para mencionar, que en el día de hoy se está trabajando en un nuevo consenso fiscal, tendiente justamente a que se van a poner de acuerdo tanto la Presidencia de la Nación, todas las gobernaciones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se están suspendiendo determinadas, digamos, prerrogativas y determinadas facultades en el marco de lo que es la coparticipación federal, que fue gestado tanto en el 2017 como en el 2018, teniendo en cuenta el marco de emergencia en el cual está sometida el país, la crisis económica actual, y también se están poniendo de acuerdo para suspender por un plazo de un año todo tipo de acción judicial, ¿no? En torno a lo que es el régimen de coparticipación federal, ya se están poniendo de acuerdo para suspender. Tengamos en cuenta que hay provincias que hoy por hoy tienen créditos a favor, digamos, y que están, digamos, incoando acciones en contra del Estado Nacional, y teniendo en cuenta esta emergencia, se están poniendo de acuerdo para suspender por el plazo de un año. Esto es nuevo, esto salió con fecha de hoy, el consenso fiscal, ¿no? La verdad que, como están dadas las circunstancias, se está poniendo, digamos, sobre la mesa la vulnerabilidad de sectores que hoy, teniendo en cuenta las últimas cifras en materia de pobreza, indigencia, más que nada el atraso jubilatorio, hacen que cualquier medida tendiente, digamos, a pujar hacia arriba, hacia los sectores que hoy por hoy son los más desposeídos y han caído fuera del sistema, no puede ningún sector político retasear. Lo que sí es cierto es que una vez más se termina ajustando quizás hacia aquellos sectores que vienen históricamente contribuyendo con la renta. Sí. Me estoy refiriendo al tema de las retenciones puntualmente, y un poco hablando con el sector agropecuario del interior del país, hay descontento y hay productores que hoy están quemando cosechas. Bueno. O sea, no se sienten partícipes de seguir continuando, digamos, con este esfuerzo que siempre termina siendo quizás el sector del campo, por supuesto,
lo cierto es que es bastante delicada la situación, porque el dinero, la pregunta es de dónde sale el dinero, ¿no? Porque por un lado tenemos la valla externa, considerando esta posibilidad de renegociación con el vencimiento que tenemos ya para lo que es el primer semestre de millones de dólares, que hace que el gobierno argentino se tenga que poner duro en la posición de suspender el pago por 2 años, y estamos incluyendo también a los bonistas, ¿no? A la deuda con privados. Sí. Pero por otro lado, ¿cómo se generan las condiciones para reactivar el sector productivo? Creo que uno de los aspectos centrales va a tener que ser la disminución de la tasa de interés, teniendo en cuenta que tenemos un gran porcentual, digamos, de capacidad ociosa del sector productivo, y se va a jugar o pivotear sobre ese eje a la hora de ahuyentar un poco la paura en torno a lo que es la inflación. Entonces, esta reactivación y esta dinamización del consumo, lejos de traer una escalada inflacionaria, se va a apoyar sobre la base de la sequía y, digamos, del parate del sector productivo. Ahora, aún así, estamos hablando quizás de porcentuales que parecieran ínfimos, pero para el sector del campo pesan. Retenciones a los porotos de soja se aumentó en 3 puntos, o sea, pasó de 30 a 33. Exacto. Trigo y maíz Sí. También, claro, 3 De puntos, 12 a 15, exacto. Claro, entonces, bueno, ese tipo de porcentuales hace que, de alguna manera, es como que el esfuerzo lo termina haciendo siempre el mismo sector, y es, literalmente es un desincentivo, digamos, un desincentivo de la producción, porque lo están, orientando, el Estado lo está encauzando a otro lugar. ¿Se puede Ahora, prever, Gretel, una batalla en campo, es decir, una batalla sobre el territorio argentino como sucedió allá por el 2008? Creo que no sé si va a llegar a ese nivel tan exponencial, teniendo en cuenta las cifras acuciantes en términos de emergencia social. Uh-huh. No podemos hablar de una batalla clasista, porque a esta altura ha sido tan vilipendiada las clases sociales más pobres, que hablar en esos términos creo que no. Pero sí es importante que el sector exprese su descontento en términos de ponerle un límite a que Argentina tiene que repuntar, y llegado a ese punto de horizonte de crecimiento, el ajuste tiene que ser, digamos, para todas las áreas. Como me refiero a todas las áreas, también me refiero a la política. La política misma tiene que comenzar a hacer ajustes, ¿no? Sí, va a ser bastante difícil. Los sueldos de los dirigentes, bueno, grandes ejemplos que tienen que empezar por casa, ¿no? Porque si hablamos del ajuste de aquellos que están generando la riqueza, también tiene que haber ajustes hacia la política puertas adentro, ¿no? Hay muchas preguntas que nos llegan, Gretel, y que tal vez uno no sabe cómo responderlas, ¿no? Porque cuando se habla, por ejemplo, en el tema, vamos a un tema puntual, el tema jubilados, hablan de 5.000 pesos para la jubilación mínima, y seguramente una proporcional a aquellos que ganan un poquitito más de la mínima. Pero hoy en día, un jubilado que pueda llegar a ganar 40.000 pesos, no le alcanza tampoco. No, pero a ver, entonces, ¿por qué no alcanza? Por la sencilla razón de que el aumento del tema de los alquileres, la vivienda, los costos fijos. Claro. Lo que sí está claro que ahora el gobierno está encauzando un parate de aumento de tarifas por un plazo de 180 días, y aún así también están en esta nueva ley, se está contemplando una revisión sobre los aspectos de cómo se tiene que estar calculando las tarifas, digamos, en materia energética. Eso creo que es bastante interesante. Y volvemos a lo mismo. Comienzan los descontentos del sector, de aquellos que están, los que proveen el servicio, ¿no? Y sobre todo también el descontento de los del medio, porque acá estamos buscando una protección a los sectores más carenciados, los que tienen mayores problemas, los que ganan menos. Quienes tienen, digamos, ingresos muy interesantes y muy altos, ni se preocupan por esto, porque no han tenido demasiadas preocupaciones, más allá de que les toquen un poco más o menos el negocio. Pero la amplia franja del medio, esa es la que se ve siempre absolutamente perjudicada por todas las medidas que se toman, sean de un lado, sean del otro. ¿No pasa eso un poco en la Argentina? Totalmente. Yo creo que nosotros como sociedad tenemos que brindar, digamos, un lapso y un paréntesis de solidaridad, por una cuestión de convivencia social, por la situación tan delicada en la que estamos viviendo, con un lapso. Claro. El gobierno recién acaba de iniciar. Sí, tiene margen, que eso es importante. Tiene margen, ¿no? Tenemos que tener paciencia, lo mismo que sucedió con Mauricio Macri.
todos estuvimos otorgando un plano donde Argentina venía de un escenario y el presidente instaló una serie de medidas que inicialmente arrancó positivamente y después, bueno, lamentablemente no llegaron al nivel de inversiones externas y otra serie de cuestiones, de factores internacionales que nos afectaron como país y también que puertas adentro no se trabajó de manera paralela a un desarrollo interno. Gretel, ese es un tema muy importante, las inversiones externas. ¿Qué puede proponer Argentina en este cambio brusco que está desarrollando porque tiene que resolver problemas sociales de adentro muy fuertes? ¿Qué va a ofrecer? Internacionalmente creo que el mundo sabe, porque lamentablemente hemos sido tapa de diarios de noticias de la crisis acuciante. Sí. Y hay una paura generalizada en torno a la región, con los levantamientos que se suscitaron en Chile, en Bolivia, los descontentos en Colombia, todo lo que está sucediendo en general, en líneas generales, también puertas adentro en Brasil, que hay mucho telejuicio respecto al gobierno, hace que de alguna manera el mundo internacional esté viendo que Argentina hoy se está dando un nuevo tiempo histórico, que es un nuevo gobierno y se supone que va a traer aire nuevo, aire fresco, como todo cambio, como toda gestión política, y hay expectativas también del mundo. Entonces, de ahí en más a pedir que Argentina pueda estar hoy resolviendo, digamos, planos de grandes acuerdos o líneas multilaterales, es complejo cuando no están consolidadas las cuentas puertas adentro. Entonces, si no está resuelto el escenario básico, estamos hablando de prácticamente la mitad de la población con el tema de la pobreza, son cifras imperdonables, digamos, para un político que se dedica justamente a gestar, digamos, un escenario de progreso individual para cada una de las familias argentinas, ¿no? Gretel, hay otro tema que está relacionado con lo que estás diciendo, que me parece muy importante, que es, sin ningún lugar a duda, digamos, el statu quo que existe en el servicio financiero. ¿A qué me refiero? Créditos, tarjetas de crédito, tratamiento con los bancos y demás. En la Argentina uno puede multiplicar la deuda en cuestión de 2 meses de una manera brutal. Eso es otra cuestión que tendría que verse, ¿no? Bueno, lo que estás mencionando, Luis, fíjate que cualquier argentino hoy que se atrasa en un pago, que tiene que hacer pagos mínimos, se va atrasando con hay una cuestión inescrupulosa de parte del sistema bancario. 60% de la población está en esa situación. Exactamente. Bueno, entonces cuando hablamos de esos números, ahí es donde el gobierno también, un poco como estás mencionando al inicio, ¿qué sucede con la clase media? Todos estamos empujando para que la situación, digamos, de pauperización continua a la cual está sometida con un vejamiento a ultranza de la sociedad, salgamos de ese lugar. Pero tiene que haber medidas claras también para un progreso fundamental de la clase media. ¿Por qué? Porque la clase media justamente es el sector que más aporta, que más contribuye, es el sector moviliza, que más paga, el que produce. Entonces, y moviliza la economía, sea como sea, pero la moviliza. Si tiene semejantes stop como son los intereses en cualquier posibilidad de crecer, es imposible crecer y es imposible moverse. Me parece que por ahí pasa también un problema, ¿no? Justamente, entonces cuando hablamos también del esfuerzo que se está solicitando del sector de generación de recursos ligado al campo, lo mismo tiene que suceder con el sistema bancario, puertas adentro con la política, y otro tanto uno se replantea. Ahora con la cuestión del dólar ahorro, ¿no? Este impuesto del 30%. El dólar, digamos, la gente que se refugia hacia el dólar es por una cuestión quizás de comprar una vivienda, están ahorrando para tener una vivienda, para comprar justamente un inmueble, ¿no? Ahora, ¿por qué hoy se sigue con este mercado de la compra-venta inmobiliaria en dólares cuando hoy es inaccesible comprar un dólar? O sea, esas son cuestiones que también la política tiene que, digamos, hacerse esas preguntas. ¿Cómo resolver hasta dónde si un crédito que se te otorga al banco es en pesos y la cancelación también es en pesos? Sin embargo, para poder comprar un inmueble es en dólares. Bueno, hay que también o trabajar con un dólar específico o algo, digamos, para aquellos que están queriendo comprar una vivienda, cómo hacer para tener facilidades para acceder a ese tipo de dólar, que claro, es un dólar más inmobiliario, ¿no? O sea, hay que crear también una serie de medidas. Yo entiendo que hoy lo acuciante es la situación de niveles. Fíjense que la UCA acaba de publicar 40,8% de niveles de pobreza, ¿no? Sí. Sí, estamos hablando ya de niveles, y lo peor, los menores de 17 años, o sea, 59,5% están viviendo en hogares pobres. El flagelo más grande es el tema también del desempleo.
hay que empezar a trabajar rápidamente sobre el tema del desempleo, hablamos de 10 puntos para arriba. Desempleo porque tiene consecuencias sociales muy brutales e inmediatas, ¿no? Para los jóvenes. Exactamente, claro, por eso la reactivación. Y otra de las cuestiones es que este porcentual que se está estableciendo, este 30% del impuesto al dólar de ahorro, el 70% de lo recaudado, de ese 30% aplicado, se va a destinar a obra pública. Es una de las medidas que también está instando el gobierno, y también al tema de la emergencia en asuntos sociales, ¿no? Seguridad alimentaria y demás. Pero creo que es fundamental. Creo que el Ministerio también de Obra Pública va a tener un rol decisivo a la hora de impulsar todo lo que es la construcción, porque sabemos que la obra pública de por sí es un dinamizador y un catapultador, digamos, de la reactivación económica. Seguro, a eso habría que combinar el campo, habría que combinar la generación de nuevas industrias, que la Argentina está en condiciones de hacerlo, por lo menos desde el punto de vista intelectual operativo. Y bueno, y eso seguramente podría bajar niveles de pobreza, teniendo en cuenta que generarían puestos de trabajo. Ahora, sí, totalmente. Vamos a ver cómo se desempeña todo esto. Se desempeña. Hay un eje sustancial que sí fue muy interesante en el discurso de Alberto Fernández. Él mencionó que a partir de ahora la Cancillería Argentina va a tener un rol decisivo en lo que son las agregadurías comerciales, ¿no? Las representaciones argentinas en el exterior, que hoy por hoy quizás no han cumplido, digamos, el rol, digamos, por X situación de, digamos, de atracción, digamos, de nuevos mercados, ¿no? En todo lo que es el intercambio de bienes y servicios, que realmente sean, digamos, el puntapié para la apertura de nuevos escenarios. Cada una de las representaciones argentinas que hoy tenemos a lo largo y ancho del mundo, digamos que hoy por hoy son una derogación, implican un costo para el Estado, y tiene que abocarse justamente a la apertura de comercio exterior. Un poco va a ser el rol en cabeza de Felipe Solá, y creo que eso va a ser decisivo. Hay una tendencia hoy donde el multilateralismo y todo lo que es los grandes bloques regionales están un poco en retroceso con esta visión de lo bilateral, ¿no? Sí. Hay una crisis, convengamos que a nivel global se viene un año 2020 con un enfriamiento global de la economía, un crecimiento, digamos, en términos, digamos, de crecimiento de PBI a nivel mundial, tanto en China como en los Estados Unidos hay un enfriamiento. Eso también entra, digamos, en perjuicio hacia otro tipo de mercados, en este caso Argentina, ¿no? También nuestra relación bilateral con Brasil es importante que la terminemos de dinamizar, porque tenemos una dependencia directa. Yo creo que eso se puede resolver por una cuestión muy simple. Una cosa son las bocanadas de Bolsonaro y otra cosa es la política concreta de Itamaraty, ¿no? Que es diferente. Sí, totalmente. Bueno, ahí está. Entonces, eso que también se está mencionando sobre la relación bilateral, el presidente, el único país que lo nombró en el discurso fue Brasil. Dijo, más allá de las diferencias personales, estos son cuestiones de Estado, diplomáticas, y tiene que ver con un interés superior, que es el interés nacional, y Argentina tiene una relación directa y es necesario, digamos, mantener, digamos, esa relación bilateral fuerte también para que camine el Mercosur y se va a estar propulsando a nivel regional. A ver, creo que el mundo está esperando que Argentina consolide sus cuentas nacionales puertas adentro. Estamos en una etapa delicada, creo que un periodo mínimo de 6 meses como para que esto comience a tener un repunte. Va a haber pataleo de diferentes sectores, es importante que se manifiesten, porque la voz, digamos, y las manifestaciones y las diferentes expresiones hacen que el Estado tenga que tomar medidas, pero que sepa que son, digamos, son por periodos de tiempo determinados hasta que se logre el repunte, y decididamente apuntar hacia aquellos sectores que hoy están produciendo y generando riqueza, propulsar justamente, digamos, crear las fuentes necesarias para que crean las condiciones de que haya mayor crecimiento, ¿no? Ojalá. No estar, digamos, de alguna manera en desmedro, digamos, y siempre que caiga la vara sobre el mismo lugar, ¿no? No, sobre todo eso, porque insisto con esa ancha carretera del medio, ¿no? Gretel, ha sido un placer realmente, muy informativo, que es lo más valioso para la radio, muy detallado, y volveremos a comunicarnos, porque realmente vale la pena ir analizando de a poco qué es lo que pasa en esta Argentina, que tiene 6 meses por delante, es cierto, pero hay algunos tópicos que serían buenos volver a considerar. ¿Le parece? Por supuesto. Bueno, Luis, que tengan buena semana y esperemos que salgamos adelante todos, que eso es lo que queremos todos para el país, un mejor futuro. Esperemos. Gretel, un gran abrazo, gracias. Bendición. Analista política, y por supuesto analista económica también, con una gran fluidez en conceptual, ¿no? Porque fue tocando todos los temas,
A veces para un entrevistador es muy grato tener un entrevistado que vaya derivando los temas, porque es casi innecesario hacer preguntas, salvo alguna cuestión que uno pone en el medio para seguir bien cerca de qué se trata. Gretel Ledo, entonces, analista política.